tenemos una importante comparecencia. El buen amigo Daniel Canela, dirigente del PRM, nos acompaña para hablar sobre el PRM ante la huelga en San Francisco de Macorís, respuesta del gobierno, diálogo y soluciones pendientes. Bienvenido, buenos días, amigo Canela. Buenos días, Manuel. Buenos días, Yadira. Mira, un placer volver a este programa. Tenía unos cuantos días que no venía. Siempre participábamos de este programa durante mucho tiempo, dando detalles de lo que era nuestro trabajo en el ayuntamiento y en el Intran también. Pero gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes de este programa, que es muy visto. Cada vez que vengo aquí, una cantidad de personas siempre me llaman a decirme, te vi por televisión. Eso es importante. Bueno, Excelente. bienvenido y realmente qué bueno que esté aquí porque hemos estado varios días ya hablando con relación a este llamado a huelga y ya la huelga de hoy, ¿verdad? Que ya es una realidad. En este punto hemos tratado los asuntos sociales y gubernamentales, pero usted viene como parte de una organización política que es la que está en el gobierno. Y dentro de eso, ¿qué tiene el PRM como entidad de decirnos a San Francisco de Macorís y a este llamado a huelga que ha hecho el Falpo para estos días? Mira, el PRM se ha caracterizado por ser un partido de paz, un partido de unidad, un partido de propuesta. Y en esta ocasión, todos los que somos miembros de ese partido, pero que también tenemos la función gubernamental y el compromiso con esta ciudad, hemos estado abogando para que ciertos sectores populares, sociales, sindicales, comprendan lo que es la función gubernamental y los procesos que llevan las construcciones y las obras. Esos sectores populares han estado en conversación con las autoridades locales, llámese el senador, la gobernadora, el alcalde, y autoridades nacionales como es el director del INDRI y presidente del partido, el ingeniero Olmedo Cava, buscando soluciones, pero aparentemente y conforme las informaciones que tenemos, no ha habido flexibilidad por parte de los sectores populares con respecto al llamado, ya que las exigencias que ellos piden, no hay manera de que se tome una varita mágica y se le pueda decir, vamos a acelerarla y la vamos a terminar antes de que inicie la huelga o antes de que llegue la fecha que ustedes tenían pautada para esta huelga, que ya es hoy. Por ejemplo, demandas que ellos hacen como la terminación de la avenida Circunvalación, una carretera de esa dimensión de 9 kilómetros, con la complejidad de intersectar varias vías, que hay que hacer puentes elevados, puentes encajonados para los afluentes de esa zona arrocera donde se está construyendo la circunvalación, es decir, una zona fangosa, pero también la conexión. Todo eso lleva tiempo, lleva un proceso que no se puede violar porque entonces las obras no quedan como se tienen que hacer. Y cuando tú me dices la terminación de la circunvalación, se oye como una petición, falta de sensatez, como lo dijo el presidente, sin fundamento, porque la circunvalación se ha estado trabajando de manera acelerada, a un ritmo indetenible, a toda hora posible, porque la construcción, ciertamente hay horas que no se pueden realizar, principalmente ese tipo de obras, pero se ha estado trabajando más de 12 horas diario en la circunvalación sin detenerse. Inclusive el mineral de relleno que se está colocando en la circunvalación se trae desde Pimentel y a todo momento tú ves esos camiones llevando material porque las obras de circunvalación, cuando tienen elevado, son obras que van muy elevadas sobre el nivel de suelo y todo eso lleva un material de relleno y un tipo de colocación que se toma su tiempo para el afirmado. Eso son parte de las obras que ellos están Ayer pidiendo. el presidente en la semanal habló con relación a la construcción de la avenida, de la circunvalación, eh, pero él decía que se estaría inaugurando ya a mediados de este año. Usted está dando detalles de materiales, de la construcción, el proceso de construcción. ¿Cree usted que realmente se cumpla para mediados de este año? Porque estamos hablando que ya el primer trimestre finaliza. Mira, el presidente tiene los datos de cómo van los procesos de construcción. Sí hay que entender
que cada construcción tiene una memoria diaria de ejecución y los efectos del clima, los efectos no deseados de cualquier situación que se presente, puede variar el tiempo de construcción de cualquier obra, principalmente una obra que se construye a cielo abierto, como es una circunvalación. Por ejemplo, en estos momentos no está lloviendo, pero si hay un periodo de lluvia, que eso solo lo puede saber Dios y la naturaleza, cuándo va a hacer eso, ya ahí las fechas de construcción cambian. Les recordemos que en un periodo muy fuerte de lluvia hubo el año pasado con respecto a esa zona, y eso cambia lo que es el proceso y el cronograma de ejecución de cualquier obra de cielo abierto. Bueno, me encuentro esa respuesta un poco más realista que la que esbozó el presidente. Exacto. Exacto, es lo correcto. Construcciones de esa magnitud pueden verse afectadas por muchísimos fenómenos. Pero todo se habla Sí. conforme la programación que te dan los técnicos que están trabajando. Es decir, si tú me preguntas qué fecha han dado los técnicos, bueno, te digo la fecha que ha anunciado el presidente, pero los elementos y las condiciones climáticas pueden variar esa fecha. Por eso decía yo al principio del programa que el presidente necesita una visión más realista de la altura que se encuentran esas obras. El mismo caso es con el hospital. Hablemos del hospital. ¿Qué pasa ahí? Mira, el presidente vino al hospital el 25 de enero, que fue una visita para, de manera directa, como tú dices, ver las condiciones en que va la parte interior del hospital. Te puedo confesar que cada vez que tú pasas frente al hospital, tú ves que el hospital está en el mismo estado, es decir, ya tiene una fachada terminada y la parte exterior se está trabajando. Pero hay una inmensidad de obreros, técnicos, especialistas trabajando al interior del hospital en lo que es el equipamiento. El hospital va a tener una terminación completa, no es un hospital que se va a entregar vacío, como hacían en el pasado, que te inauguraba un hospital y era la estructura, la planta física. Este hospital va a quedar completamente equipado y todas las áreas que visitó el presidente, que las imágenes están ahí, porque Telenor la recopiló cuando él visitó esa zona, todas esas áreas están quedando completamente listas, con camillas, con equipo, con sistema de oxígeno, sistema de monitoreo. Es decir, ¿qué dijo el presidente? El hospital, la primera parte que ya está lista y solo se está esperando que se concluyan ciertas zonas, porque tú no puedes abrir un hospital que desde luego no fue diseñado por este gobierno, es decir, por esta gestión del PRM. Fue un hospital que se diseñó en la gestión anterior del PLD, y el hospital se diseñó para ser entregado en 2 etapas desde el principio. Pero la primera etapa del hospital, que ya está totalmente lista, la primera etapa estructural, tenía una condición, que la parte de imágenes no estaban listas, es decir, no estaban incluidas en la primera etapa, sino en la segunda. Entonces, ¿cómo tú abres un hospital sin tener radiografía, tomografía, resonancia magnética? Es decir, eso no es posible, y por eso la primera etapa no se hizo, no se inauguró en el tiempo que se tenía previsto, y se está preparando esa parte de la segunda etapa para ser incluida en la inauguración de la primera etapa y mudar de manera completa lo que es todo el personal y los pacientes del Hospital San Vicente de Paúl, como lo dijo el presidente, en lo que es la primera etapa del hospital. El hospital está muy avanzado y el presidente tiene buenas informaciones porque él mismo le ha estado dando seguimiento a lo que es la construcción del hospital. Tomando su palabra entonces, vamos a recibir un hospital totalmente operativo. Claro que sí, esa es la idea. Perfecto. Muy bien, regresamos aquí con el buen amigo Daniel Canela. Aquí hay una pregunta Ajá. para Canela que hace uno de los televidentes y dice, buenos días. Entonces, señor Canela, por esa razón es que la circunvalación tiene más de 5 años en proceso, igual que el hospital. ¿Podría decirle al pueblo dónde están los 12 millones que supuestamente están invertidos? Una pregunta de un televidente. Bueno, yo no le podría decir al pueblo sobre esos 12 millones porque no sé a qué se refiere, ya que una obra de esa magnitud no se construye con 12 millones de pesos. La circunvalación 12.000 millones. una inversión así, son 12 mil millones. Realmente no tengo
detalles de cuánto es el presupuesto de la construcción de la circunvalación, sí te puedo decir que una obra de esa magnitud, con la cantidad de puentes elevados, puentes encajonados, la cantidad de expropiación de tierra que se ha tenido que hacer, las negociaciones con los propietarios de los cabezales, es decir, donde va a iniciar y donde va a terminar la circunvalación, ha sido un proceso muy, muy amplio y de mucha inversión. Es decir, es una inversión que se merece San Francisco de Macorís, se está haciendo. Y les recordamos a ese amigo que la circunvalación tampoco inició en la gestión del PRM. La circunvalación inició con una resolución que Franklin Romero como diputado sometió a la Cámara de Diputados, la cual fue aprobada en el gobierno del PLD de Danilo Medina, y entonces en ese momento se acogió esa propuesta de construcción de esa circunvalación, y esa circunvalación, cuando llegamos al poder, cuando llegamos al gobierno, encontramos que había una obra que no tenía un presupuesto ajustado a la magnitud de la obra. Lo primero es que no tenían contemplado la construcción de todos los puentes y elevados para que en un futuro pudiera ampliarse a 4 carriles. ¿Cuánto elevado lleva esa construcción de la Mira, lleva el circunvalación? elevado inicial en la Presidenta Antonio Guzmán Fernández, lleva un elevado en la carretera La Ceja, un elevado con ingreso y egreso de vehículos, es decir, con acceso, lleva un elevado en la calle de Los Rielitos, lleva un puente encajonado, creo que son 3 puentes encajonados en unas cañadas que cruzan la circunvalación, lleva un elevado en la carretera de Las Guarnas, un elevado, y ya la terminación en la carretera de Nagua. Es decir, es una obra bien, Es una bien mega obra completa. Claro que sí. prácticamente. Y además de ser una mega obra, está preparada para que en un futuro se pueda tener a 4 carriles. Es decir, que solo habría que trabajar la parte de ampliación, asfaltado, porque todos los puentes se están construyendo con esa dimensión para no tener entonces que hacer ampliación de puentes. Eso cambió todo lo que fue la configuración de la obra. ¿Y cuántos elevados y puentes ya se han construido Ya de la avenida solo Circunvalación? falta la construcción del elevado que encabeza la entrada y la salida, que se están haciendo unas expropiaciones en la Presidenta Antonio Guzmán Fernández. Esa zona de ahí, donde llega la circunvalación, en el inicio de la obra no se le hizo el bloqueo correspondiente y se permitió que hicieran construcciones de moteles, estaciones de combustible, y hubo que hacer una expropiación para el distribuidor vial que va en esa zona se conecte ya sin afectar esos negocios. Ha habido que hacer eso. Y ese elevado ya se comenzó a levantar la estructura del cabezal del puente, de uno de los cabezales del puente. Ok, correcto. La posición del PRM ante el movimiento huelgario. Hemos visto que el presidente calificó la huelga de extraña, pero el PRM como partido de gobierno, ¿cuál es su opinión sobre este movimiento huelgario? Bueno, asimismo, como lo establece el presidente, yo decía en un programa de radio que participé la semana pasada, que cuando hay llamado de este tipo ante la sociedad, yo le preguntaba a los grupos populares si ellos hacen primero una consulta con los sectores empresariales, comerciales, sociales, de educación de la provincia para ver si ellos están de acuerdo con que se suspendan las labores. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sacrifican los dirigentes del Grupo Popular o de los grupos populares? Cuando ellos dicen, en un momento determinado, se sientan y dicen, hay una obra que no está terminada, vamos a hacer un llamado a huelga. ¿Cuál es el sacrificio que ellos hacen? Ahora, el sacrificio que hacen los padres de familia, el sacrificio que hacen las familias franco-macorizanas, el sacrificio que hace el sector empresarial, el sector comercial, la educación, las universidades que hoy están paradas, que están parados los colegios. Es decir, es un sacrificio inmenso que lo deciden un grupo de personas sin consultárselo a nadie, sin consultárselo a la sociedad. Y el Estado, ¿qué tiene que hacer? Y el partido de gobierno, que todos somos parte del Estado, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar que la paz ciudadana se mantenga, porque es una historia de cada vez que se hacía un llamamiento a la huelga, un llamado a una movilización, el día anterior San Francisco de Macorís se convertía en una situación muy difícil, donde había muchos atracos, muchas situaciones, y ¿qué se hace? Se previene. Entonces nosotros como partido de gobierno damos un total apoyo a las expresiones del presidente cuando dice
que un grupito llaman al desasosiego en San Francisco de Macorís. Canela, Canela, escúchame. A propósito de esa parte ahí, usted hace referencia a que lo que sacrifica el sector empresarial, pero ¿por qué el sector empresarial y comercial de San Francisco de Macorís entonces no se une para conseguir esas reivindicaciones que está exigiendo el Falpo sin tener que llegar a una huelga? ¿Por Porque qué no lo consiguen? Pero el sector empresarial está viendo que las exigencias, el pliego de condiciones que están pidiendo ahí no se justifica. Tú me dices terminación del hospital, terminación de la circunvalación. Eso no son exigencias. Asfaltado. El asfaltado en todas las ciudades del país, en todo el mundo, es continuo. Es decir, siempre se va a estar asfaltando porque cada día va a haber la creación de una nueva vía, de un nuevo espacio, de un nuevo sector, porque ese es el crecimiento Canela, del pero mundo. es que aquí se inicia a asfaltar, Sí. y perdón Pero- que te interrumpa, Sí. y se empieza a asfaltar y es como el que le da un bolón a un niño para embullarlo. Entonces, Mira, eso es lo que vemos. usted ha ido a Las calles Pimentel. están llenas de hoyos. Eso es una realidad. Pimentel. Usted ha ido a Cuando el Pimentel, presidente Canela, viene, se últimamente. tapa Claro y que se yo- deja hasta ahí. Pimentel, Pimentel está desbaratado. Pimentel está donde tiene que estar. Pimentel, cuando exigían mediante huelga Ujú. asfaltado de sus calles, y luego cuando vamos a Pimentel, el alcalde actual, que ha sido uno de los más sensatos en los últimos tiempos, dijo, espérense, yo no quiero que me asfalten la ciudad sin aquí poner el acueducto, el alcantarillado que se necesita en este pueblo. Y Pimentel se abrió completamente, Villarriba se abrió completamente. Usted sabe que Sí, Villarriba eso es no cierto. tenía acueducto. Eso es cierto. Entonces Pimentel se le hizo un trabajo bajo tierra, que es lo que los gobiernos del pasado nunca quisieron hacer porque no se ve. Pero ya eso pasó, entonces ¿por qué no asfaltarlo? Porque ya? todavía los procesos de construcción de sistemas subterráneos, de acueducto, alcantarillado, drenaje pluvial, tienen un proceso de implementación, porque si se socava por cualquier situación que pase, entonces ya el asfalto se perdió. Entonces Pimentel se asfaltaron muchas de las calles y hay otras que todavía, por un tema del proceso que se está trabajando, no se han terminado el asfalto, pero los contratistas están seleccionados. Pero es que parecería, escúchame Canela, parecería que las obras son eternas. O sea, la Exacto, comienzan y así nunca es. van a terminar. Entonces, precisamente eso es lo que el pueblo está reclamando en gran parte. ¿Por qué no se concluyen las Que obras? siempre Porque están. ciertamente... Pero es más sensato, Ujú. viéndolo de esa manera, los reclamos para el gobierno, lo que se están haciendo ahora, porque antes reclamaban para que se iniciaran. Sí. Ahora, en proceso de ejecución, están reclamando para que se termine, pero están en proceso de ejecución. Es Pero decir, la mayoría tenemos de las ellas, obras en ejecución, pero la mayoría de ellas no se iniciaron en este gobierno. Por ejemplo, el hospital... pero se está trabajando. Pero está bien, pero tiene más de 5 años y parecería que no proceso. se va a terminar nunca. No, pero Y- si tú me dices a mí, no sé si tú fuiste de los periodistas que acompañó al presidente cuando él vino a observar No, el avance del hospital. Sería bueno. No me invitaron. Bueno, pero las invitaciones, el equipo de prensa de la presidencia le envía a los medios de No, a comunicación. mí no me invitaron. a Quizás los porque yo no soy canales. periodista, yo lo que soy es abogado y aquí... Bueno, pero hace una comunicador. función de pero también comunicación. es que Pero no me también, invitaron. no, yo como periodista tengo que decir que se maneja muy mal con la prensa. Bueno, esa el parte equipo de no la- prensa de la presidencia se maneja muy mal con los periodistas y la gente que está en el área Esa de parte no la comunicación. manejo yo, pero te puedo Sí, decir, correcto. Pero yo sí lo puedo decir. claro, pero te puedo decir que el que va al hospital, y yo invito a cualquiera que vaya al hospital hoy que hay huelga, y se está trabajando en el hospital. Y Si dejan tú me pasar dices a la mí, gente, mirar. claro que sí, claro. Ah, se Ahora, puede hacer veeduría desde ahí. luego, mira, desde luego, toda obra en construcción, ¿verdad? Como es el caso del hospital, no van a tener una puerta abierta a los técnicos para que todo el que quiera, porque puede Obviamente, pasar un obviamente. accidente. Claro, porque claro. puede pasar Tiene que cualquier cosa. coordinarse. Canela, porque pero ahí me hay- dicen, hay escúchame obra. que le interrumpa, me dicen que el hospital de las Guaranas lo inauguraron, pero tiene áreas que no están funcionando y que incluso los baños están clausurados, que no estaban listos al momento de la Mira, yo inauguración. no, he ¿Qué está ido, pasando? yo no he ido al hospital de las Guardas ni cuando se inauguró porque no estaba afuera cumpliendo Un hospital sin compromisos. baño. Sí, Pero te sí. puedo decir que un hospital tiene diferentes tipos de condición para operar. Tú Ujú. te puedes inaugurar un hospital y Pero puede no haber sin áreas, baño. no sé, la No parte de sin los baños, baño. preguntaré porque no tenía la Sí. información. Lo que me dicen es que el área donde están los baños fue tapada Pero hay para baños, que no se viera que pero estaban mira, clausurados. mira, Es una previo, pregunta. el 10 de enero, Sí. 10 de enero de este año, yo fui con el equipo de presidencia a evaluar la obra Ujú. y yo mismo utilicé uno de los baños. Es decir, un baño que cuando tú entras
el área principal está ahí y tú usé un baño cuando estaba en la labor Pero de si nosotros supervisión. vamos ahora mismo, por ejemplo, hoy No- hay huelga, no te sé si dec- vamos a la no te sé Guarana, decir. encontramos todas las áreas funcionando. No te Miren sé que hoy sí decir. tengo tiempo para ir, ¿eh? Sí, Arranco pero de aquí mira, para la Guarana. yo pudiera perfectamente, si tú Vamos allá quisieras, para la Guarana. pudiéramos ir y ahí confirmamos lo que tú estás diciendo porque no te puedo dar una Maravilloso. Pero tengo un información. camarógrafo y vámonos de aquí. Porque ¿Tú te tienes puedo- teléfono? no te puedo dar ¿Tú una tienes información. teléfono? Claro, ¿El porque no te teléfono? puedo dar una información que no conozco. Correcto. Es decir, No, no, y yo es no válido. sé, yo fui el 10 de enero, Sí. y estaban funcionando. Ahora, te puedo decir que un hospital tiene diferentes condiciones. Cuando tú abres un hospital y tú tienes una área, por ejemplo, de ortopedia, Ujú. si el hospital no tiene un ortopeda para manejar esa área no se va a utilizar hasta que ese ortopeda no esté. Y no tiene que ver con la inauguración, tiene que ver con la operatividad del hospital, que ya ahí lo maneja el Servicio Nacional de Salud. Sería bueno también que se invite al doctor Rafael Sí. Rodríguez, que es director regional, que debe de tener muchas más informaciones de lo que es el hospital. Pero sí te puedo decir, exígeme una obra que no esté en construcción de la de pliego de condiciones. Por ejemplo, obras que están exigiendo la construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan. El gobierno tiene en proyecto la construcción de la carretera San Francisco-Naranjo Dulce. Naranjo dulce. No San Francisco-Río San Juan. Sí, porque no me parece, de ahí para allá no me parece una San obra tan Francisco, prioritaria. Naranjo Dulce. Sí, Esa obra tiene un contrato, tiene una compañía que se contrató hace mucho tiempo, que debe de ser actualizado. El contratista, que ya tenía un avance entregado de hace mucho tiempo, de hace más de 5 años, es decir, mucho más tiempo, inició para agotar ese avance, que es el primer proceso. Tú tienes que agotar lo que los procesos de contratación te establece que si a ti te adjudican un contrato y te entregan el 20%, tú tienes que ejecutar el 80% de ese 20% para que tú puedas hacer una cubicación. sí. Ok, para hacer cualquier proceso de actualización de una obra adjudicada es un proceso sumamente engorroso en nuestro país conforme lo que establece la ley de compra y contrataciones y las leyes generales. Entonces, ese contratista inició con la construcción de canaletas afirmado y trabajó unos 3.5 kilómetros de la carretera desde donde termina el asfalto hacia arriba. Naranjo dulce. De donde termina el asfalto hacia acá, hay 3 puentes del río, que no recuerdo cómo se llama, que se tienen que construir, y hay otro contratista y están los letreros puestos. ¿Qué pasa con los puentes? Los puentes no vienen diseñados, no es un diseño tipo. Por ejemplo, tú tienes un hospital, tú tienes una escuela, y tú dices, bueno, vamos a poner este diseño de escuela en diferentes puntos del país donde el terreno te lo permita. Que tú necesitas un terreno llano de tantos metros por tantos metros y nada más te va a cambiar las condiciones de suelo. Cuando los puentes se van a construir puentes, lo primero que se hace es un estudio de suelo para encontrar cuáles son los puntos de apoyo para los cabezales del puente. Luego que se hace ese estudio, entonces se comienza el diseño de los puentes. Pero eso es mucha ingeniería. Bueno, pero ese es el Canela. Parecería demasiada pero mira, ingeniería. ese es el proceso, pueblo lo que- lamentablemente. Sí, pero eso tiene un tiempo. Bueno, Entonces, exacto. El pueblo lo que quiere Entonces, es pero lo que te respuesta. quiero decir, respuesta, ya ahí hay un China, contratista. usted manda ahí eso a hay- China y se no, lo no, mandan eso no es así. así. Eso no es Claro así. que sí, claro Eso que no es sí. así. Tú No, no mandas, por funciona. ejemplo, a China y te mandan lo que tú Pero tú tienes que quieras. decirle a dónde tú te vas a apoyar y cuál es la longitud del claro puente. que La sí. longitud del puente te lo va a dar el estudio que Pero se ¿qué hace. tiempo se toma eso? Bueno, mira, el puente Cangrejo de Puerto Plata, que se cayó y era una emergencia, Ujú. duró 1 año y medio para poderse diseñar y construir. Porque tú no llegas ahí y dices, vamos a poner un puente No, aquí no, de obviamente otra- que no, pero Es decir, todo tiene un tiempo. hay que y buscar. no hay, Entonces, y no lo hay que te plazo quiero que no se decir, lo que cumpla. te quiero decir es que la carretera San Francisco Naranjo Dulce, la continuación, Ujú. está en proceso. Es decir, hay una compañía asignada que ya hizo el estudio y está haciendo los diseños para construir los primeros 3 puentes. Y también hay una compañía que están trabajando en lo que es la actualización del contrato para la continuación de la construcción de la carretera San Francisco Naranjo Dulce. Pero no hay un tiempo de promesa. O sea, es decir, yo gano una licitación, me dan el 20% para iniciar la obra. Pues yo tengo que tener por lo menos un tiempo X de acá a acá, donde yo le digo, mira, en este tiempo yo voy a avanzar esta cantidad de trabajo. Mira, ¿Cómo funciona la construcción eso? de los Yo no soy puentes, ingeniero. la construcción de los puentes tiene una condición. Previo a la construcción de un puente mínimo, tú tienes que agotar por lo menos 1 año que se lleva en lo que es el estudio y el diseño. Ok.
en esa parte. Después que se hace la adjudicación, es decir, cuando tú haces proceso de licitación, tú haces proceso de adjudicación, entonces la compañía, con la propuesta que hace, tiene que confirmar todos esos diseños que tiene con los estudios de suelo. Es decir, se toma mínimo después de la adjudicación 1 año para iniciar la construcción de un puente, y hay el tiempo que se toma la construcción de un puente, teniendo en cuenta que cuando hay un afluente, tú tienes que hacer desvíos, tienes que hacer una serie de previsiones a Pero nivel de se ingeniería. puede ir trabajando para ¿verdad? En hacer- todo lo otro, no hay que esperar el puente. No, porque tú tienes que saber hasta dónde va la dimensión del puente. Es decir, cuando a ti te Pero hay una contratan un proyección, puente... eso no es con plano. Esto Sí, va pero tú así. tienes que tener el estudio de suelo para saber dónde se va a anclar el puente. Eso es lo primero. Es decir, un puente que tú a simple vista puedes decir, bueno, ese puente tiene una dimensión de 30 metros. Cuando tú te vas al estudio de suelo, el puente te puede dar unos 50 metros. Pero yo me refiero a la ¿Tú calle. sabes lo que pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Sí, por la calle. Sí, tiene- porque vamos a suponer, la calle tiene... si Hay hay otro, un tramo donde no hay puente, se puede ir trabajando. sí, pero la parte donde los primeros kilómetros iniciales de la carretera, la compañía que tiene el contrato que se está actualizando, trabajó la primera parte, y tú subes desde donde termina el asfalto hasta 3.5 kilómetros de no sé cuánto abarca el contrato que tiene esa compañía, por una carretera que no está asfaltada, pero está totalmente afirmada, es decir, sin ningún tipo de bache. Y tú avanzas casi hasta donde está la mina de la familia Ten allá arriba. Sí, yo subí incluso en mi vehículo, que es bajito, en Y no hay ningún tipo diciembre, de y problema. subí. Teniendo en cuenta que hay un nivel de pluviometría de lluvia fuerte que a veces arrastra mucho y hace sí, surco sí, en la eso es carretera, correcto. y todo eso también se somete a esa experiencia climática para saber dónde pueden Pero aparecer ¿por qué ciertas entonces esa fallas. parte que se afirmó no asfaltarla? No, Independiente, no. porque yo he visto. No, porque tú no puedes asfaltar hasta que tú, ahí donde inicia, hay un puente. Pero no, pero está bien, mire, Va un a veces puente. cuando uno va para Puerto Plata, para acá por Tenares, que uno sube por la... Hay espacios que están asfaltados y lugares donde hay puentes o donde se va a montar un puente que no está asfaltado. Y ahí uno viene en el asfalto, baja la velocidad y cruza esa partecita, pero está asfaltada la calle. Mira, lo que pasa es que los procesos de construcción de carreteras son más complejos. Es decir, tú coger un tramo de 1 kilómetro y ponerle asfalto, y luego de ahí en adelante ese asfalto se deteriore porque no tiene un punto final de agarre. Tú tienes que tener un punto final. Y ahí donde inicia, donde termina el asfalto actual, ahí va un puente. Canela, Ok. hemos hablado de puente, de la circunvalación, Sí. del hospital. Como, Pero como en 10 años terminamos la circunvalación, más o menos. Bueno, El presidente dio una fecha. Ah, ok. Vamos a tomarle la palabra entonces. ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuándo? Él lo dijo ahí A mediados de este año. mes. A mediados de este este año. Anótalo a ahí. mediados, junio, julio. Vamos a Junio, anotarlo. julio, vamos a ponerle. En cuanto hemos hablado sobre eso, pero hay muchas cuestionantes que se hacen no solamente los representantes del movimiento huelgario, sino también la población a nivel general. La respuesta de este gobierno, pero cuando habla del gobierno, habla específicamente de las autoridades locales con relación a las exigencias. ¿Qué tiene el PRM para decirnos con relación a los representantes del PRM en el Estado? Mira, tú tienes una gobernadora que ha estado bien activa trabajando Sí, durante sí. estos 5 años, dándole la cara a todo lo que es las exigencias, las solicitudes que hacen los sectores, no los movimientos populares en sentido general. Tú tienes un senador, Franklin Romero, que es uno de los senadores que ha llegado y ha impactado de mayor fortaleza ciertos sectores. Desde antes de ser diputado, senador, siempre ha estado de la mano con el pueblo. Y nosotros, en sentido general, hemos estado unidos como políticos, como ciudadanos, a todo lo que podemos hacer para que la sociedad franco-macorizana pueda crecer. Ahora, lo que te quiero decir que nosotros como PRM entendemos que todo ciudadano tiene derecho a exigir, a protestar. Lo que entendemos que debe de hacerlo de manera pacífica, pero más de manera organizada, porque los sectores populares se ven muy divididos. Tú viste a otro grupo popular, el colectivo, que ya estaba diciendo que ellos no están de acuerdo con esta huelga, que están de acuerdo con el pliego de condiciones, pero que en los próximos días ellos van a hacer otro llamado. Y entonces San Francisco se merece que sigamos de esta manera, que sigamos enredándolo en la pata de los caballos, como dijo el presidente de un grupo que aparentemente parece interesado en que San Francisco no tenga paz, que no tenga tranquilidad. Yo decía que la pausa de movilización que dio el COVID
a San Francisco de Macorís desde el año 2020, desde marzo de 2020, cuando se cerró, que se duró aquí prácticamente casi 2 años sin hacer manifestaciones, se refleja el crecimiento que ha tenido San Francisco de Macorís con las grandes inversiones que han llegado aquí de empresas internacionales, empresas nacionales y empresas locales que han confiado en este pueblo, pero ese futuro se está viendo afectado. Nadie cuestiona la parte de que dan la cara a nuestras autoridades. Ahora, sí. cuestionan el poder de decidir sobre las exigencias y que se ejecuten a tiempo. Pero esas es que exigencias. todavía no conocemos de alguna exigencia nueva. Yo pensé que en ese pliego de condiciones iba a encontrar el puente de Ugamba, porque deben de No, ir pues ya eso se actualizando. terminó, ya Por ya eso no hay deben nada de ir de eso. actualizando el pliego de condiciones. Es decir, Ya. están exigiendo, después que se tomó la decisión de que se va a construir el Palacio de Bellas Artes, donde está la fortaleza, entonces, ahora que no es un Palacio de Bellas Artes, que es la Plaza de la Cultura. Es decir, ¿a quién es que hay que consultarle para No, pero el gobierno debe saber preguntarle? lo que tiene que hacer. El gobierno Exacto. dice lo que conviene Pero aquí es esto y eso lo que es lo que va a conviene hacer. es un Palacio de Bellas Artes. Con- Ahora, hay terreno para conforme. tú seguir construyendo en lo adelante, biblioteca, Claro, lo que que sea. tú quieras, pero vamos a iniciar por algo. Es decir, pero todavía tenemos... Pero vamos a Muy bien, terminar. muy Vamos bien. a terminar lo que Vamos. está iniciado, Claro, Canela. claro, muy bien, muy bien. Muy bien. Felicidades a la gobernadora, que fue muy honesta. Ayer, cuando llegaron los efectivos militares, ella dijo, yo lo ignoraba. Y sí, hay que fue destacar honesta eso. en Ya, esa parte. no le avisaron a la gobernadora. Ella ignoraba la cantidad, pero sí la No, ella gobernadora dijo, yo sabe que el ignoraba que Estado venían. dominicano, No, ella- pero si la usted gobernadora busca la sabe que el declaración, Estado, La gobernadora dijo, yo ignoraba que venían. no la cantidad. No, ella dijo, yo lo ignoraba y me presionó a la fortaleza. Es decir, que a ella también la sorprendieron, como nos sorprendieron a todos, A todos. con la cantidad Pero los de organismos efectivos. de seguridad No, nacional pero está bien, pero debieron deben de avisarle a la garantizar, gobernadora. deben de Claro, porque ella es la garantizar, representante deben de de garantizar Interior y la Policía. paz Debieron avisarle a social. la gobernadora, que es la Claro. representante del Poder Ejecutivo. Mire, Exacto. van 200 para allá y dos helicópteros Y dos para que ella helicópteros. tuviera... No, y 3 camiones me le hagan cisterna eso. de lo de disturbios, de lo que tiran chorros de agua y esas sí. cosas. No me hagan eso a la Muy bien. gobernadora. no vamos a- Despedimos no vamos a- al ingeniero Daniel Canela, quien estuvo aquí Gracias, como Canela. Ha dirigente sido muy del amena la entrevista, PRM. como siempre, Muchísimas Cipriano. gracias, siempre ¿No? Y muy como ameno dirigente todo. del PRM, como empresario, como funcionario público y como ciudadano de San Francisco de Macorís, que siempre he sentido un gran deseo de que esta ciudad se siga desarrollando desde que nos mudamos acá en el año 2006. Muy bien, Excelente, muy bien. Gracias, Ahí ingeniero está. Canela. Muchas Daniel gracias. Canela estuvo con nosotros.